muy bonito, porque somos un país realmente pluricultural y multiétnico. Pero eso no sería problemático si, aparte de pluriculturales y multiétnicos, no fuéramos intolerantes y irrespetuosos. Ese es el problema. Y a partir de esta intolerancia, este irrespeto del español conquistador sobre el indígena que se resiste, tenemos toda una historia de violencia que se refleja en estos procesos de gestación de patria. Entonces tenemos la primera gran disputa, que es entre el personalismo político de Bolívar y el constitucionalismo legal de Santander. Ahí la patria empieza a dividirse en dos. De 1810 a 1886 pasó de todo en ese proceso de gestación de patria. Primero, como ya lo venía diciendo, bolivarianos y santanderistas se trenzan en una disputa violenta. De esto hubo 3 atentados en contra del Libertador. Él, con poco más de 40 años, ya sumido en una profunda depresión, se va para Santa Marta con la idea de tratar su enfermedad en Europa. Solo puede llegar hasta Santa Marta y pide, antes de su muerte, casi que rogando, implorando, clamando, que cesen los partidos. ¿Qué son los partidos? Esas facciones que se presentan entre sus seguidores y los seguidores de Santander. Finalmente muere Bolívar y son los santanderistas los encargados de gestar la patria con base en la redacción de una constitución. Pero no fue fácil. De 1810 a 1886 tenemos 9 constituciones. Eso habla de lo complejo que es este proceso de gestación de patria. ¿Cuáles eran las disputas? Bueno, una vez muere Bolívar, digamos que ya queda en manos de los santanderistas este proceso de gestación, pero ese proceso se divide entre federalistas y centralistas. Los centralistas, muy del corte de Bolívar, quieren concentrar el poder en el centro, una capital administrativa y política, que desde aquí se regule todo lo que es la vida política de la nación, y los federalistas, conscientes del poder de la región, quieren separar al país en estados independientes y autónomos que estén únicamente confederados para efectos de política internacional. Esto generó pugnas en todo el siglo XIX. En algunos momentos ganaron los federalistas y en otros ganaron los centralistas, y a partir de allí se empieza a generar también una disputa ideológica entre liberales y conservadores, que si bien no es matemática la relación entre liberales federalistas y conservadores centralistas, sí hay una tendencia mayoritariamente conservadora hacia el centralismo y federalista hacia el liberalismo. ¿Qué pasa en esta época? O sea, Colombia llegó hasta llamarse Estados Unidos de Colombia, emulando pues a los Estados Unidos de Norteamérica y a los Estados Unidos mexicanos. Este periodo, una vez se independiza Colombia, se conoce como la patria boba, y de allí empieza a gestarse este proceso de patria traumático, conflictivo, que conlleva 2 dictaduras militares, una de corte artesano y popular, además de militar, que es la del general Melo Chaparraluno, nacido aquí en este departamento, que gobierna por un periodo corto de tiempo y también es derrocado para restaurar la democracia. Hay alrededor de 8 guerras civiles en este periodo de tiempo, de 1810 a 1886. 9 constituciones, alrededor de 8 guerras civiles, 2 dictaduras militares. Nos habla de lo traumático que fue este proceso de gestación de patria. Yo siempre equiparo esto al periodo de gestación de una madre. Es decir, de 1810 a 1886 vivimos lo que fueron los 9 meses de gestación de lo que sería una madre. Obviamente era una madre un poco irresponsable, fumaba un poco, tomaba otro poco, salía otro poco, trasnochaba otro poco, y en ese proceso de gestación de patria tenemos grandes dificultades en lo que finalmente se configuró como la República de Colombia, que se promulga como tal en 1886. ¿Qué pasa también en este periodo entre 1810 y 1886? Los partidos liberales y conservadores empiezan a recoger ideológicamente las tendencias de las personas en cuanto a su espiritualidad. Entonces, los liberales son un corte laico, secular, se quieren desprender del confesionalismo político que existe en ese momento en el país y generan sus propios reglamentos, sus propios estatutos, su propia forma de proceder en 1848 con Ezequiel Rojas, y en 1849 reacciona inmediatamente el Partido Conservador y también generan sus propias dinámicas, sus propios estatutos en manos de Mariano Espina Rodríguez y de José Eusebio Caro, 2 pilares del conservatismo en Colombia. ¿Qué diferencia fundamental hay entre los 2 partidos? Básicamente su percepción de la espiritualidad. Mientras el Partido Conservador era absolutamente confesional y
ligado a la Iglesia Católica como principio fundamental de su gestación, el Partido Liberal quería ser laico. A partir de esto hay otras diferencias, como que el liberalismo era más proclive al federalismo, como que el conservatismo era más proclive al centralismo. Es decir, había diferencias sutiles, pero la diferencia de fondo era este confesionalismo a la religión católica. Bueno, en 1886 tenemos el triunfo definitivo en esta etapa del siglo del Partido Conservador. La Constitución de 1886, que nos rigió por más de un siglo, hasta la Constituyente del 91, tenía características netamente conservadoras. Era confesional, era centralista, era de un carácter netamente autoritario, por decirlo de alguna manera, y la participación de la ciudadanía era precaria en el diseño de esta Constitución. Tenemos desde el 86 hasta 1900, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el proceso de regeneración, que era básicamente adoctrinar a todo el pueblo en los principios de la Constitución del 86 por la razón o por la fuerza, como todavía lo dice el escudo de Chile. Se adoctrinaba a la patria con base en la razón o con base en la fuerza. Esto generó obviamente múltiples disputas, una resistencia muy férrea del Partido Liberal que logró poner contra las cuerdas al Partido Conservador en algún momento y lo lleva a la guerra. Esta guerra se conoció como la Guerra de los 1000 días porque duró 3 años, entre finales del siglo XX, del XIX y principios del siglo XX. ¿Qué nos costó esta famosa Guerra de los 1000 días? Perder a Panamá, porque había una institucionalidad débil. Ya había un interés marcado por franceses, alemanes y norteamericanos por construir el canal de Panamá, y esto le permitió a Panamá separarse de Colombia, porque en Panamá ya había una concepción netamente federalista de lo que debería ser la patria. Aprovecharon, digamos, la coyuntura histórica, el desorden institucional, y esto le permitió definitivamente a Panamá separarse de Colombia con la ayuda de los Estados Unidos de América. Esto fue reconocido posteriormente por los Estados Unidos e incluso indemnizaron a Colombia por la separación de Panamá, reconociendo que habían participado activamente en este proceso. ¿Cómo empezamos el siglo XX? El Partido Conservador gana la Guerra de los 1000 días. En múltiples batallas, memorables la batalla de Palo Negro, por allá en Santander. Hay unas batallas en las que no están muy bien preparados los liberales a nivel militar y los conservadores de alguna forma los arrasan. Los mejores militares del Partido Liberal no son los militares sino los civiles, como el general Rafael Uribe, y a partir de ahí la hegemonía conservadora se instala en el país porque ya ganaban la guerra que de alguna forma los legitima en el poder. Vale la pena aclarar que la Constitución del 86 también se logra como producto de una guerra civil que gana en su momento Rafael Núñez, y con esto redacta la Constitución del 86 con Miguel Antonio Caro. Empezamos el siglo XX en plena hegemonía conservadora. Es decir, los conservadores en el poder, cuando hay sucesión o crisis institucionales, se suceden los conservadores por otros. Por ejemplo, el general San Clemente, en plena Guerra de los 1000 días, que ya está con edad muy avanzada, este puesto del poder, y lo sucede otro conservador, que es el presidente marroquí, y el presidente marroquí es el que pierde Panamá. A partir de esto se instaura esa hegemonía conservadora. Sigue el general Rafael Reyes, que si bien tiene una perspectiva un poco más pluralista, un poco más amplia, también tiene es moderadamente conservador, pero ya empieza a hacer alianzas con el Partido Liberal para gobernar. Esto le cuesta casi un golpe de Estado y él da un contragolpe de Estado y se establece en el poder hasta el año 1909. Empiezan a generarse brotes de resistencia en el liberalismo específicamente, que ya venía, digamos, en la oposición desde finales del siglo XIX, y empieza a gestarse el comunismo y el socialismo, que no son lo mismo. Para diferenciar el comunismo y el socialismo hay que tener en cuenta que el comunismo es la etapa superior del socialismo y que el socialismo es un medio para llegar al comunismo. Sin embargo, muchos socialistas consideran el comunismo como utópico y prefieren hacer prevalecer el socialismo como fin último. Esta sería una diferencia ideológica conceptual. ¿Qué pasa durante la hegemonía conservadora? Hay un crecimiento económico sostenido. Obviamente esa estabilidad política que da la hegemonía promueve una estabilidad política. El café se perfila como el primer producto de exportación a nivel nacional y ya, digamos, los cultivos de café dan para sostener el PIB. También los otros productos se mantienen como la quina, el caucho, la quinoa, y Colombia empieza a ser un país
digamos, económicamente fuerte y bien perfilado comparado con sus compañeros de América Latina. Pero al mismo tiempo se promueve una gran desigualdad social. ¿Por qué? Porque se establece un régimen conservador radical. Es decir, tenemos terratenientes, tenemos una iglesia católica muy fuerte, con la doctrina natural de la iglesia católica, que es lograr que los campesinos se vuelvan sumisos y que aprendan eso como parte de su vida natural, y eso les permitirá de alguna forma ganar el reino de los cielos. Es decir, que la sumisión dentro de un esquema conservador le permite a los regímenes jerárquicos con jerarquías muy fuertes y muy piramidales mantener una especie de mito que le permite a las personas creer que todo lo que sufre en la tierra será recompensado en el cielo. Es un mito relativamente fácil de mantener porque del cielo nadie ha vuelto para contarnos si se cumple o no se cumple ese llamado reino de los cielos, y el único que volvió vino 3 días y se fue rápido porque la despedida no fue muy alegre, su paso por la tierra. Tenemos, bueno, que ya les venía contando, esta hegemonía conservadora, digamos una estabilidad económica, un status quo muy definido, con una élite en la cima de la pirámide social, una clase media reducida, una base muy amplia, y básicamente era una hegemonía rural, donde el crecimiento económico se concentraba en el campo, no tanto en las ciudades. La proporción de habitantes campo-ciudad ha cambiado radicalmente. Antes era un 20% en ciudades, 80% en los campos. Ahora estamos más o menos 80% en las ciudades, 20% en los campos. Es decir, esto da un giro muy fuerte. El Partido Conservador pierde las elecciones de 1930 porque va dividido a las urnas. Esto le permite al liberal Enrique Olaya Herrera ganar las elecciones de 1930. Aprovecha una división entre el Partido Conservador. ¿Por qué? Porque el Partido Conservador, para mantenerse en el poder, tuvo que recurrir fuertemente a la represión. Y como producto de esta represión se presenta una masacre a gran escala en 1928 que se conoce popularmente como la masacre de las bananeras. Esta masacre ha sido inmortalizada por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, y básicamente el número de muertos nunca se pudo dilucidar. Algunos hablan de 150, otros hablan de casi 2.000 o 3.000 muertos. Esto no se sabe con certeza, pero el caso es que sí, una represión estatal muy fuerte entre una multinacional que era la United Fruit Company, que operaba en el Magdalena, el Ejército Nacional, que estaba cuidando la protesta de trabajadores que había en ese momento. Se repele la protesta militarmente, quedan muchos muertos de esa masacre, y eso deslegitima el gobierno conservador y debilita la hegemonía conservadora. Entre los que quieren darle un manejo moderado a la masacre y los que quieren evidenciar qué pasó, se divide el Partido Conservador, y en 1930 Enrique Olaya Herrera llega por el Partido Liberal, aprovechando esa división, al poder. Obviamente hay un giro total en las políticas, y el gobierno liberal tiene dos pilares fundamentales: la educación laica, porque en ese momento la educación estaba monopolizada por la Iglesia Católica, y una reforma agraria profunda, porque uno de los grandes problemas que había durante la hegemonía conservadora era una concentración muy fuerte de la tenencia de la tierra. Sobre estos dos pilares se empiezan a desarrollar los gobiernos liberales, y este periodo del 30 al 46 se conoce como la República Liberal o la hegemonía liberal. Hay una oposición conservadora. Ahora los conservadores pasan a la oposición, los liberales están en el poder, los conservadores pasan a la oposición. ¿Cómo se hace esa oposición? Pues desde su arma más eficaz, los púlpitos católicos, las iglesias católicas. Desde allá los curas empiezan a exacerbar los ánimos de los campesinos, que son sumamente creyentes, que son absolutamente sumisos a la religión católica, y consideran que ellos también son un arma dentro de esta cruzada que debe lograr de alguna forma restaurar la moral nacional, que se pierde con los liberales, que consideran de antemano pecadores, satánicos, es decir, contravienen todos los principios morales, éticos y de buenas costumbres que venía imponiendo el Partido Conservador durante su hegemonía. Y se exacerba la violencia, se exacerba la forma de combatir al enemigo. Ya no se piensa en dialogar, ni en disuadir, ni en convencer, sino de aniquilar al enemigo. Básicamente, durante los 30 y los 40 se exacerba esta forma de ver la oposición política, y se empieza a dividir Colombia territorialmente entre municipios liberales y municipios conservadores, y los municipios conservadores lo que hacen es expulsar de sus terrenos a los liberales y viceversa, y esto se torna de una manera violenta.
¿Qué pasa en 1946? Ahora es el Partido Liberal el que llega dividido a las urnas. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de un caudillo liberal que ya venía haciéndose una imagen muy social, muy socialista en términos de su